Bien, aquí tengo, por ejemplo, algunas respuestas correspondientes, ¿no? Sí, no, el valor que se les asigna, ¿no? Por ejemplo, en una de las actividades de la tarea en sí, ¿no? Habían ítems. La formulación es la tarea número de esta semana correspondiente, ¿no? La número 3, en los cuales se tiene que asignar así valores, ¿no? Valores numéricos, ¿no? Si hay una respuesta así, supongamos en el ítem uno eran con escala sí, no. Entonces, si determinada persona respondió que sí, entonces valor de uno, ¿no? Si la respuesta es no, entonces cero, ¿no? Si es sí, uno, y etcétera, ¿no? Entonces, de esa forma se van llenando justamente los valores correspondientes. Bueno, o puede ser la otra situación, por ejemplo, que tenga una escala tricotómica, ¿no? Puede ser sí, digamos, el valor si es 0, 1, 2, por ejemplo, podría asignarle con el valor de 2. Aquí tal vez asignar el valor de 1 y no el valor de 0, ¿no? 0, 1, 2, ¿no? Pero supongamos que en el ítem 2 tengo otra escala. Entonces aquí podría asignar el 2, el 1, yo me he respondido no, 0 y etcétera. Entonces de esa forma se van denotando, ¿no? Se van tomando las escalas. Estas son las escalas de valores. Mm, Entonces, esto es bien importante definirlas, ¿no? Hay que definirlas muy bien para que puedas obtener un buen índice en este caso, ¿no? Cuando no están bien definidas, probablemente si con este no te da un buen alfa de cromas, un buen nivel de consistencia interna, puede ser de que el sí toma el valor, otro valor asignable, ¿no? Es decir, puede ser 2 y el no, el uno, digamos, ¿no? Uno y 2. No tomar en cuenta el cero. Muchas veces cuando se inicia con cero, este cero tiende, en este caso, ¿no? Dentro de la medida de dispersión, no es muy buena, es decir, el coeficiente no le sale muy alto en realidad, ¿no? Entonces, sugiero que inicien, ¿no? Con valores, por ejemplo, para arriba de cero, mayores a cero en realidad, ¿no? Entonces, esa parte muy, muy importante. Puede ser, por ejemplo, muy bueno, una escala Likert, ¿no? Muy bueno. Voy a tomarle un valor numérico, supongo nivel 5. Bueno, valor de 4. Regular, valor de 3. Muy bueno, bueno, regular. Entonces puede ser aquí, necesita apoyo, un valor de 2. O bien, malo en realidad, ¿no? Aquí puede ser malo, valor de 2. Y necesita apoyo, valor de 1. Si por ejemplo es una escala Likert, ¿no? Puede ser muy de acuerdo, ni de acuerdo en desacuerdo, muy en desacuerdo correspondiente. Entonces aquí podría, supongamos que el ítem número 4 tiene esos valores correspondientes. Me han respondido muy buenos, supongamos. Aquí, bueno, aquí regular, y etcétera, ¿no? Entonces voy asignando esos parámetros, los valores numéricos. Con esos datos son los que se determinan justamente, ¿no? Las varianzas, como los hemos calculado anteriormente. Varianzas de puntuaciones totales corresponde a la sumatoria, ¿no? A la sumatoria corresponde. Y aquí ya viene el método alfa de Cronbach, que mide justamente la confiabilidad, o también se lo dice homogeneidad, ¿no? Homogéneo en el sentido de que los datos no son tan dispersos, es menos disperso en realidad, ¿no? Su medida de dispersión es mínima. Entonces, esos ítems o preguntas van a medir justamente la relación entre sí, la correlación que existe entre los ítems. Entonces es muy significativa, es muy alta cuando se tiene muy cercano al valor de uno, ¿no? Pero si es muy cercano a cero, se dice que tiene una confiabilidad casi nula en realidad, ¿no? Si es muy cercano a uno, confiabilidad alta, o bien si es exactamente igual a uno, total en realidad. Si el coeficiente alfa de Cronbach puede ser calculado por medio de dos formas. Tiene la primera, mediante varianza de ítems, que es esta fórmula, ¿no? Aquí sería alfa de Cronbach, por lo general lo denotan algunos. Esta fórmula es la misma que esta, lo único que se ha hecho es
el producto correspondiente, ¿no? Este se lo conoce como un coeficiente alfa, ¿no? De la prueba de un cuestionario, un test. K es el número de ítems del instrumento y la varianza total del instrumento. Y está la sumatoria de varianzas de ítems. Este de aquí. Otra forma es determinada mediante la matriz de correlación de ítems. Entonces, para eso necesito tener conocimiento del valor en este caso, ¿no? La correlación P, ¿no? N es justamente correspondiente al tamaño mismo, ¿no? Con quienes he ido trabajando. N es el número de ítems, ¿no? Y P es el promedio de correlaciones, ¿no? Es decir, necesito las correlaciones lineales, ¿no? ¿Y cómo se determina esto, las correlaciones lineales? Es decir, de todo el conjunto de datos. Dentro del SPS también una opción, ¿no? En analizar datos, en estadísticos, por ejemplo, en descriptivos, ahí puedes determinar, ¿no? O correlaciones, se encuentra en descriptivos, o ustedes van a opciones. Aquí solamente tengo dos hitos, nada más, ¿no? Dos variables. Pero necesita determinar justamente las correlaciones, ¿no? Desviación estándar, varianza, error máximo, suma, etcétera. Continuar, tal vez es el tipo de estilo, ¿no? Los que se determinen. Y hay una parte que determina, ¿no? Toda una matriz de correlaciones mismas. Pero a diferencia de la correlación de Pearson, ¿no? Aquí solamente es de dos variables, ¿no? Entonces, para esta situación se requieren, por ejemplo, varios ítems, ¿no? Entonces voy a tener aquí determinar una base de datos, ¿no? Para no tardar, no sé si tengo una base de datos. A ver, necesito una base de datos. Aquí. Por ejemplo, aquí tengo entre ceros y unos, ¿no? Pueden observar, esa es la base de datos. Supongamos que los he llenado y ya los he tabulado, ¿no? Tengo una base de datos. Entonces, esta base de datos lo voy a importar. Es otro procedimiento también, aparte de, para no tardar, entonces importamos datos, ¿no? Archivo nuevo. Nueva base de datos. Entonces, ustedes van a archivo. En importar datos de Excel. Ahora, ¿dónde se encuentra? Está en la carpeta módulo 7 cuantitativa. Aquí está, base de datos, ¿no? Abrir. Espera un momento. Identifica y hacemos clic en aceptar. Y como pueden observar, ya tengo, ¿no? En el SPS toda la base de datos, la vista de variables igual ya generadas. Y con esta puedo determinar, ¿no? Análisis, ustedes van al análisis de datos, a las escalas, análisis de fiabilidad. Selecciono todos los ítems para medir. Por ejemplo, aquí hay 10, ¿no? Por lo general 15, mínimamente 15. Ahí están las 10 preguntitas o ítems del instrumento determinado. Aquí está el alfa de Cronbach, aquí está dos mitades, ¿no? La de dos mitades de la que hemos hablado. De los pares impares, ¿no? Este caso, ¿no? Esto, mitades de Goodman, ¿no? De ítems pares, impares, ¿no? Que dividen en dos. Ahí se tiene esa opción, ¿no? Dos mitades. Bueno, alfa de Cronbach. Se orden de estadísticos. En estadísticos, ¿qué podemos determinar? Correlaciones, la que se estaba mencionando, ¿no? Las correlaciones para esta situación, por ejemplo, ¿no? Mediante la matriz de correlación de ítems, menciona, ¿no? Entonces voy aquí, aparte del alfa de Cronbach, voy a determinar correlaciones de los ítems, ¿no? Aquí también tengo resumen de correlaciones, una tabla, ¿no? Interelementos y de medida de resumen. Bueno, ahí hacemos un continuar y aceptar. Entonces, tengo la vista de datos, todas las variables correspondientes identificadas, son 14. Resumen correspondiente. Y el alfa de Cronbach, miren, aquí está, ¿no? En esa columna dice
Alfa de Cronbach 0.386, dice, ¿no? 0, en este caso más o menos 0.39 más o menos, ¿no? Casi cercano a 0.40 si alguien lo redondea. 0.386, ¿no? Si tengo aquí el Excel. Aquí. 0.386. Este es el dato, ¿no? Este es el alfa. Dato alfa, ¿no? Alfa de Cromas. Este es el dato y si alguien así redondeó, aproximadamente 0.40, ¿no? El 40% se podría decir, ¿no? Entonces, hay niveles para la estimación misma de interpretar, ¿no? Por ejemplo, este va a ser un alfa de Cronbach. No, no es en este caso ni media ni muy baja, ¿no? En realidad se podría decir moderado o baja, depende de las escalas que definan, ¿no? Hay varios autores que definen distintas escalas, ¿no? Para su interpretación correspondiente, que está también, creo, en la unidad del mismo contenido. Sí, aquí cálculo del alfa de Cronbach, aquí está, ¿no? Cálculo del alfa para datos cuantitativos. Entonces hay una parte que habla, ¿no? Los puntajes con los que se insertan, ¿no? Ítems, aquí está, ¿no? Este coeficiente de correlación se dice magnitud muy fuerte, cuando está en rango de 0.70 a 1, ¿no? Sustancial de 0.50 a 0.69, se dice moderado de 0.30 a 0.49, en este caso se encontraría en este punto, ¿no? 0.40 en realidad sería, ¿no? Redondeo, 0.40 o 0.4 nada más, 40%. Entonces se podría decir que los ítems de determinado instrumento con esas respuestas, con esa escala de valores, están relacionadas entre sí y tienen un coeficiente de fiabilidad, o también dicho de su forma, confiabilidad moderada. Y está en intermedio en realidad, ¿no? Pero ¿qué tal si me hubiese salido 0,15, 0,002? Imagínense, si yo tuviese en estos rangos, entonces, ¿eso qué significa? Que en tales ítems, en tales preguntas, a la hora de identificar, por ejemplo, sus varianzas, en algunas van a ser varianzas muy altas que en otras, ¿no? Entonces significa reajustar o reformular o probablemente está fallando dentro de las escalas de valores, ¿no? Tal vez no has hecho muy bien la definición de escala de valores. Tal vez el sí no lo tomas en cuenta igual a 1, tal vez con el valor de 2 o 0. Eso depende mucho cómo se haya formulado el ítem correspondiente. Ahora, ¿qué les ha pasado también en software, ¿no? En software, que son los paquetes también elaborados. Aquí está. Aquí lo único que tienes que hacer es copiar ese conjunto de datos y automáticamente se determina, ¿no? Por ejemplo, yo voy a copiar solamente para los datos, ¿no? sin esto de aquí, ¿no? Tengo tabulados, supongamos mis datos, son 14 sujetos implementados. Ahí está. Copiamos cuántos son los ítems, son en total 10. 10, ¿no? Le doy un control B y ahí está. Y en esta pueden verlo, cuál es su variabilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí 0.21, 0.21, no, miren, es homogénea en realidad, ¿no? 0.21, 0.21, 0.21, etcétera. ¿Sí? Homogénea en realidad, ¿no? Puede ser en algún caso, imagínense, por ejemplo, este que sea el valor de 5, solamente hago esa modificación, ya reduce a ser 0.20, por ejemplo, ¿no? Este de 0.5, supongamos, 0, que ya tengo 1,94 su varianza en sí, ¿no? Entonces, a diferencia de las otras, se podría decir que en este ítem, o bien no he formulado muy bien mis escalas, o en otro caso, debo de reajustar, en este caso, ¿no? El ítem correspondiente, o si es muy amplia la diferencia, entonces se tiene que hacer un cambio sustancial en este ítem, ¿no? Es decir, cambiar el ítem, probablemente no esté redactado muy bien, o no se entiende, o no han comprendido la pregunta correspondiente. En este caso, ahí, por ejemplo, tenemos de 0.30, por ejemplo, ¿no? Que indica que tiene una baja consistencia interna, ¿no? Este mismo que estoy modificando, lo voy a copiar en el otro paquete estadístico que también les he pasado, en el SPBS, aquí está, son 14, control B, y ahí, ¿no? Determinamos su alfa de cromas, ¿no? Es el mismo dato, 0.30, ¿no? Con los mismos datos. ¿Y qué dice? Su interpretación correspondiente es baja, ¿no? Es decir, tiene una baja consistencia interna, es decir,
la viabilidad, la fiabilidad o confiabilidad es baja en realidad. Entonces, a la hora de poder identificar en alguno de los rangos, entonces podemos mencionar que es baja, ¿no? Su coeficiente, ¿no? En esta otra, por ejemplo, estaría en este rango, 0,30, ¿no? Baja, muy baja, ¿no? Moderada, alta, muy alta. Algunos insertan, ¿no? Alta positiva, alta negativa. Puede existir de que este coeficiente sea también negativo, menos 0,30, menos 0,55, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos de los alfas negativos, como también el coeficiente de correlaciones, los que hemos visto, si son negativas, mm, por lo general no los tomamos en cuenta, ¿no? Lo que sí nos interesa que este índice esté en un rango y muy cercano a uno, mucho mejor, ¿no? Es decir, 0,65, 0,70, 0,80, 0,88, 0,90, 0,95, mucho mejor, ¿no? Es una alta confiabilidad. Ese instrumento es muy bueno, muy consistente, ¿no? Es decir, no tiene mucha variabilidad, ¿no? Porque aquí estamos viendo justamente las varianzas correspondientes, ¿no? En esta, por ejemplo, tiene diferencia con las otras y por eso baja en realidad, ¿no? Si aquí inserto 1 en vez de 5, ya va a ir cambiando y va a ir subiendo, como pueden observar, a 0,42, por ejemplo, ¿no? Pero sigue siendo baja, entonces hay que ver tal vez probablemente en algunos ceros o hacer el ajuste correspondiente para que se pueda, para que pueda obviamente, ¿no? Elevar el coeficiente correspondiente, ¿no? En el anterior, por ejemplo, ya tenía 0,50, ¿no? Sí, entonces, de esa forma, puedo ir viendo, ¿no? Eso ya depende mucho, ¿no? Por ejemplo, 0,53 menciona que es aceptable, ¿no? Y si lo copio, lo llevo este paquete, ¿qué interpreta, ¿no? La interpretación corresponde, ¿no? 0,53, aceptable el instrumento, ¿no? A eso se refiere. Es aceptable, tiene buena fiabilidad entre los ítems en relación a las respuestas que se han obtenido. Ahora, en el SPS, no, nos ha generado un alfa de Chromats, ¿no? Es esta. Bueno, voy a cambiar a 0,53, la que ha resultado mucho mejor. ¿Sí? Pero obviamente estoy manipulando, ¿no? Para mostrarles que ese coeficiente tiene que ser alto, ¿no? No bajo en realidad, ¿no? Si es bajo, entonces hay que reajustar el instrumento o bien en las escalas está la cuestión. Aquí voy a copiar aquí, ¿no? En esta base de datos que lo he generado. Control V, ya está actualizada. Nuevamente voy a analizar escalas, fiabilidad. Tengo todos los ítems, ¿no? Nuevamente puedo seleccionar los ítems correspondientes. Ahí están los 10 actualizado. Estadísticos, correlaciones, continuar, alfa y aceptar. Y ahí está, ¿no? Alfa de Chromats 0,531, dice, ¿no? Y esta es la matriz de correlaciones, ¿no? Cuando se dice en esta fórmula correspondiente, en la matriz de correlaciones, ¿no? Este P es, ¿no? El promedio de correlaciones lineales entre cada uno de los ítems. Se refiere a esta matriz. Si tú tienes esta matriz, ¿qué es lo que tienes que determinar? Promedio de correlaciones, ¿no? ¿Cuánto es el promedio? Estas son las correlaciones. Por ejemplo, la que es diagonal, todas van a tender a ser las mismas, ¿no? Por ejemplo, la pregunta uno consigo mismo es uno, su correlación es uno, no va a ser cero en realidad, ¿no? Pero la correlación entre la pregunta uno y 2, por ejemplo, es 0, 0 en realidad aquí, ¿no? La pregunta uno con la 3 es 0,4113, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, la parte diagonal, por lo general, si observan, miren consigo mismos, si tienden a ser uno siempre, ¿no? De este conjunto, yo debo de determinar qué cosa, el promedio, y a eso se refiere esto, ¿no? Este P, el promedio de correlaciones lineales, ¿no? Entre cada uno de los ítems. Cuanto mayor sea la correlación lineal entre ítems, mayor va a ser el alfa de Chromats, ¿no? Ahí se tiene una consigna importante. Otro tipo de método es el Q de Richardson 20, el K20 se lo conoce de esa forma, tener la fiabilidad de datos obtenidos en una sola aplicación del test, no en varios, ¿no? Con coeficiente de consistencia interna puede ser usada en cuestionarios, ítems dicotómicos, como por ejemplo sí, no,
positivamente o negativamente, etcétera, cuando existen alternativas dicotómicas con respuestas correctas e incorrectas. Por ejemplo, en los test, ¿no? Si has respondido bien, se le asigna un valor, un puntaje, ¿no? Si no has respondido bien, entonces no tiene un puntaje, ¿no? Entonces, para esto sirve justamente el método de Q de Richardson. N denota el número de ítems. S sub T es la varianza total de puntuaciones totales. Y tanto P es la proporción, ¿no? Es una probabilidad, la proporción de sujetos que pasaron por un ítem sobre el total, en este caso, de sujetos, que es justamente el complemento, 1 menos P en realidad. Estas son probabilidades, ¿no? Proporciones, es decir, valores se puede conocer como frecuencias, ¿no? Frecuencias relativas en realidad, ¿no? Si este es 0,3, entonces este es 0,7, ¿no? Si este es 0,4, complemento 0,6, etcétera. Entonces ahí de proporciones, ¿no? Que toman en cuenta. El método de Q de Richardson 21, para obtener una confiabilidad de datos, se toma en cuenta, ¿no? Para ítems que presentan igual varianza, ¿no? El coeficiente de consistencia interna. Entonces, N denota el número de ítems, el N minúscula, E mayúscula es la media aritmética de puntuaciones obtenidas por los individuos y S sub T varianza de puntuaciones totales. Y este cuadro es la que hemos mostrado, el de alfa de Cronbach o de Q de Richardson con puntajes que pueden utilizarlo, ¿no? El alfa de Cronbach mayormente para instrumentos como el cuestionario, guías de encuesta, Q de Richardson pueden utilizarlos, por ejemplo, para los test correspondientes. También el alfa es muy bueno, ¿no? En esa parte, pero hay que definir muy bien para el alfa de Cronbach los puntajes, ¿no? Si responde, no responde así de manera directa, ¿no? Si responde correctamente, digamos, asignamos el valor de 1, no responde el valor de 0, ¿no? Unos y ceros. Aquí tenemos a ver un ejemplo, siempre puede tomar el valor 5, casi siempre 4, indeciso 3, casi nunca 2, nunca 1, ¿no? O las respuestas, ¿no? Como hemos mencionado, sí, 1, el no puede ser el valor de 0. ¿Y cómo se interpreta eso, no? Ya lo hemos mencionado, ¿no? La interpretación de ese instrumento es de que tienen una alta, baja o moderada, ¿no? Si es positiva o negativa, correlación entre sí dentro de la consistencia interna de los ítems. Ya estos rangos ya los hemos mostrado. Y aquí tengo un cuadro general que sintetiza tanto métodos y técnicas, ¿no? El test, retest, coeficiente de correlación de Pearson, consistencia en el tiempo de puntajes corresponde, es el propósito. Las formas equivalentes, coeficiente de correlación también de Pearson. Tenemos división de mitades, puede ser de correlación de Pearson, ítems pares, ítems impares, puede ser por mediante la correlación de Spearman-Rao. Está obviamente con una variable cualitativa, pero la ordinal, ¿no? Que contempla valor numérico, ¿no? Sí, es solamente para eso, ¿no? El coeficiente de Rulon, como hemos mencionado, para variables cuantitativas, el coeficiente de Goodman, que establecen la homogeneidad, ¿no? De ítems y medir el constructo. Tenemos la homogeneidad de las preguntas o ítems. En este caso, alfa de Cronbach, el K20 o el K21. Para escalas politómicas, como las escalas de tipo Likert, ¿no? Para ítems con escalas también dicotómicas, las que se implementan. Bueno, ahí ya se tiene sintetizado y este es el otro documento en el que denota, ¿no? Los procedimientos, cómo se realiza el cálculo correspondiente analíticamente, ¿no? Cómo se determina, se tiene un instrumento, ¿no? Qué escala contempla, cuáles van a ser los valores numéricos, ¿sí? Cómo se hace una prueba piloto correspondiente, asignar los valores. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de 30 sujetos, los valores correspondientes ya tabulados. Se calculan, ¿no? Analíticamente aquí está denotando, ¿no? Los cálculos, por ejemplo, de las sumas. Luego determina justamente las sumatorias al cuadrado para determinar las varianzas. Pero en el Excel lo podemos hacer de manera más rápida en sí, ¿no? Podemos acortar. Pero aquí denota un proceso analítico, ¿no? El procedimiento analítico en cómo determina y se calcula el alfa de Cronos. Son como paso número 10, hay un paso número 11
y se aplica la fórmula correspondiente. Aquí, por ejemplo, se tiene K, el número de ítems 10, ¿no? La sumatoria de varianzas es de 5,1, la varianza total 14,557, se hace la sustitución aritmética y se calcula 0,72. ¿Cómo se interpreta que según Sierra Bajo, por ejemplo, el alfa está dentro del rango de 0,71? Esto indica que tiene una muy fuerte magnitud de coeficiente de correlación entre ítems y significa que están relacionadas entre sí las variables y que el instrumento es confiable, ¿no? Por ejemplo, eso de las correlaciones de Pearson, mayormente medimos, ¿no? Si dos variables están relacionadas entre sí o no. También nos sirve ese índice. Este es el otro, confiabilidad de alfa de Cronbach con el proceso en Excel, utilizando las funciones ya en Excel, ¿no? De manera más directa que la analítica. Ahí se siguen los pasos y se determina, ¿no? Se tiene también el procedimiento mismo de combinando Excel y SPS, ¿no? Entonces ustedes, como lo que he hecho hace instantes, ¿no? Debo tener un documento, una base de datos, ¿no? Y a partir de la tabulación de mi base de datos, puedo ir copiando, abro el SPS, puedo importar los datos, ¿no? Dentro del editor correspondiente, ¿no? Se identifica y se obtiene, ¿no? Y finalmente importar datos en Excel, ¿no? Lo que hemos hecho hace instantes. Identifica, se hace un clic en aceptar, ya se tiene la base de datos, se analiza y ya se obtiene el correspondiente. Este es el cuadro, ¿no? De resultados del SPS. Bueno, ahí está. Otro procedimiento más. En realidad hay varios procedimientos para determinar, no es única. Existen varios procedimientos. Aquí se denota otro tipo de procedimientos, pero con el SPS. Bien. Bueno, ahí quedamos la sesión. Y el video son 3 partes, ¿no? Esta sería la tercera parte, la que voy a subir también en la plataforma. Sí, entonces va a ser parte 1, parte 2 y parte 3 que es esta la última. No sé si alguien tiene alguna pregunta dentro de las actividades que se ha dejado, de la tarea o del foro. No hay ningún problema. Sí, ya se termina, 10 minutos. Bien. Doctor, buenas noches. La evaluación de la unidad el día de mañana va a estar habilitado. No se olviden, ¿ya? Sí, Dis- lo escucho. do- Disculpe, doctor, acerca de la tarea 3 en esta tarea yo un poquito, tal vez me estoy confundiendo o no lo estoy entendiendo realmente, ¿no? Para poderlo resolver. Ya, Ahí nos pide calcular el alfa de Cronbach e interpretar el valor determinado de las, de los ítems. perdón, Sí. claro, nos da, pero los ítems ahí, o sea, no son correlativos, A ver, ¿ya? voy a, voy a mostrarle. Un momentito, no se preocupe. Por favor, doctor. Voy a dar la idea. Aquí está, ¿no? Es la tarea. Hay una base de datos, ¿sí? Estos son los ítems, 1, 7, 8, etc. Con estos ítems, de Ajá, estos ítems solamente hay que determinar el alfa de Cronbach, ¿no? Luego asignar a cada valor una escala de respuesta obtenida, ¿no? Entonces, hay una base de datos, si lo han logrado ver. La base de datos está en Excel, ¿no? Está en Excel. Entonces, son los softwares. Aquí está para la tarea 3, dice, ¿no? Ustedes lo descargan y hay una base de datos de una encuesta en realidad es. Bien, ustedes abren esa base de datos. Y en esta base de datos, los que me interesan son, por ejemplo, la pregunta número 1. Esto estoy pintando, ¿no? La pregunta número 7, 8, 9, etcétera. Entonces, por ejemplo,
Y así, ¿no? Las preguntas ustedes van seleccionando cuáles son. Yo les sugiero háganlo en otro apartado, ¿no? Por ejemplo, si esta es la número 1, entonces tendría que ir copiando o cortando, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer en esta, ¿no? Eliminando tal vez estas celdas que no las requiero. Sí, no, sí, no. Vean las respuestas, sí, no. Entonces aquí, el valor de sí, ¿qué valor le asignas? El valor de sí. Supongamos Mm, 1, ¿no? Y no, valor de 0, ¿sí? Estoy asignando valores. Entonces, donde están sí, no, entonces, donde está sí, ¿qué valor le asigno? El valor de 1. Y en el no, 0, ¿no? Entonces aquí voy a tener, por eso se sugiere en otro apartado, esos valores numéricos, ¿no? Y en esta otra, dice aquí poco, nada, poco, nada. Solamente miren, hay dos, poco y nada. Dos opciones. Aquí hay mucho, ¿no? Hay mucho, poco, nada. Aquí está, entonces tienen que observar muy bien. Ahí está, mucho, poco, nada. Entonces, son 3 niveles, ¿no? Entonces aquí a mucho, ¿cuánto le asignas? Son 3 niveles, entonces digamos, tomando en cuenta, supongamos el 0, el mucho que valga 2, poco igual a 1 y nada, ya que esté relacionado, igual a 0, ¿no? Entonces, ¿dónde están las respuestas de poco? ¿Qué valor asume? 1, 1, 1. Nada, 0, 0, 1, 1, etcétera, ¿no? Pero ojo, esto en otro, ¿no? Tienes que copiarte en otro. Así como este, como los que he dado el ejemplito ya tabulado, ¿no? Así. Sí, así no se quiere ver, ¿no? Los ítems, ¿no? Ítem 1, ítem 7, ítem... A ver, así similar a esto hay que realizar. Entonces, en eso consiste, ¿no? Entonces, tú vas a tener una tabulación de esta forma, con valores ya definidos, entonces determinas el alfa de cromas. Puedes importar, puedes copiar, no hay problema. Pueden utilizar el SPS, el Excel, cualquier forma, ¿no? O bien, también tenemos aquí los softwares, ¿no? El software que les he pasado, ¿no? Entonces aquí vas copiando y automáticamente ya va calculando, ¿no? Ya va determinando. Puedes utilizar este paquete estadístico elaborado por mí o bien el otro paquete igual, ¿no? Son los mismos, no pasa nada, ¿no? Te va a darte las mismas respuestas. Bueno, si quieres verificar, los mismos bases de datos lo copias y verificas, ¿no? Con el Excel o SPS con los dos paquetes estadísticos. En eso consiste la actividad. Ahora yo creo que ya debe estar. Necesito ese alfa de Chrome, es lo que se pide, ¿no? En la tarea número 3. Y disculpe, doctor, en cuanto a la asignación de los valores, nosotros le vamos a dar un valor, Ustedes. porque ese dato también creo que vi en el documento que estamos viendo en el PDF, había valores que les asignaban. Sí, ustedes lo definen, sus valores. La cuestión aquí Ah, es ya, ¿no? Yo quiero ver esto, cómo lo has asignado, ¿no? Esto quiero ver. claro, Digamos, sí, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿No? Mucho. ah, Esto ya, quiero ver aparte, ¿no? Y aparte, la tablita como esta, ¿no? Así, pregunta 1, pregunta 7, 13, no sé. Esto, ¿no? Esto aparte, pero no lo pongan aquí, esa asignación, porque en el SPS esto más se los va a leer, entonces van a tener un poquito de dificultad ahí. Yo les sugiero aparte. Y en esta que está, mm, esta de la base de datos, ahí, esto es lo que yo quiero ver, ¿no? Esta asignación de la valor. asignación, ¿no? Tal vez para ti va a ser Eh, sí 1, ¿no? Y el no 0. Para otro puede ser, digamos, este 2 y el no 1. ¿Eh? Entonces aquí puede ser este 1, 2, 3, tal vez para otros, ¿no? Eso ya depende mucho. Muy bien. Y en cuanto a lo que tenemos que mandarle en formato PDF, todo este trabajo. Sí, en formato PDF, más directo. No en otros Ya, formatos. Es más rápido para la revisión, más que todo. claro, Entonces, pero en este caso, ¿cómo le vamos a mandar en PDF? Porque lo otro no va a estar, no, es sencillo. Solamente la asignación, tienes que sacar claro, no, esto. no hay problema, eso lo vamos a guardar como formato PDF, pero en el momento de la asignación, lo que estamos haciendo primerito, la tabla, A ver, y ahí dándole valores, haz de en que ese caso, sí, así, así. Ejemplo, sí, le entiendo eso, le entiendo. usted puede copiar, ¿no? Sáquelo en imagen. Usted véalo, Ah, revisar, ya ¿no? está bien, eso le Bien, decía. bien, Ah, ya, entonces puedo sacar una captura y ya, está bien, muy bien. claro, en el Paint puedes trabajar. Aquí está como imagen, ¿no? Y es también Claro, así.
copiado en Ah, documento. ya, es que yo decía desde el mismo Excel guardarlo en PDF, pero No, decía cómo te le vas a voy a mostrar ahora complicar. la asignación. Yo te sugiero, hazlo de esta forma. Y lo que siguen, prosiguiendo, ¿no? Y luego ya, mucho mejor si tienes capturas de pantalla, cuál es tu alfa de Chrome. Aquí voy a control C, voy a Paint. Muy bien, Entonces ya ahora tengo, está más claro. ¿no? Eso copian, lo Muchas guardan. gracias, doctor. Archivo, guardar PDF. Listo. Eso sí, Ahí está. Sencillo. claro, eso sí, no. Ya. Yo decía directo desde el Excel. No, no. ¿Y cómo va a aparecer las asignaciones más? Ahí ¿Cómo está. lo voy a...? Ya, doctor, muchas gracias. Ahí. Bien, tengo 2 minutos antes de finalizar. El siguiente sábado tengo un contratiempo, tengo un viaje correspondiente, voy a estar en Cochabamba y tengo ese contratiempo, ¿no? Yo les solicito si podemos pasar la sesión el domingo por la mañana o el domingo por la noche para completar la última sesión que es la semana 4. Y la última corresponde a referirse justamente a la construcción de instrumentos, ¿no? ¿Cómo se construye? Entonces, matriz de operacionalización, vamos a ver cómo se construye un instrumento cuantitativo, es decir, un test, un cuestionario. En eso consiste esta última semana. Entre el día de mañana y el lunes ya va a estar el documento correspondiente de la unidad. Entonces, no sé si estaría bien el siguiente, la última sesión. Podría ser por la mañana el domingo o por la noche. No, doctor, domingo. Yo la verdad no puedo domingo. Ya, Alguna vez lo habíamos hecho lunes cuando no se podía. Tal vez, ya. ¿qué dirán también los demás? Sí, a ver, ¿qué dicen los demás? Antes de que se nos termine. Pero muy Tenemos buenas un noches. tiempo. También estoy de acuerdo que la sesión sea el día lunes, por favor, porque fin de Ya, semana ya tenemos programado. Licenciado, alguito sí. más, por favor, no me gustaría quedarme con la duda. Tengo una pregunta respecto al examen del domingo pasado. Hay una que me ha salido que está incorrecta. Se trata donde dice, en un juego de cartas o naipes con 52 cartas, ¿qué probabilidad hay de sacar un 10 de cualquier palo? Y yo como respuesta le puse 0.077 porque supuse, ¿no? En un juego de cartas hay 4 palos. Cada palo tiene 13 cartas. Entonces la respuesta a la pregunta sería 1 dividido entre 13, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Cuál es la respuesta correcta?